Buenas tardes, nosotros somos alumnas de la Universidad Alfa y Omega Villahermosa, estudiamos la carrera de Pedagogía y en esta ocasión traemos una exposición de la unidad 2 acerca de lo que es la construcción teórica del conocimiento. Yo les daré una breve introducción acerca de lo que trata cada uno de los puntos que veremos a continuación. Como primer lugar, en el objetivo 2.1, sobre la educación como objeto del estudio de la pedagogía, donde nos habla que la educación comienza desde que nacemos, que la educación es activa y práctica. También nos habla sobre que la pedagogía es la que orienta al educador. En el punto 2.2, la naturaleza y método pedagógico de Emilio Durkheim, ahí nos dice que la educación ejercida a los niños y niñas es por parte de sus padres, de maestros, siendo esta continua, consciente e inconsciente. También nos dice que la pedagogía es 100% métodos, técnicas y teorías. En el punto 2.3, la ciencia de la educación de John Dewey, donde nos dice que se basa en la educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu para la adquisición del conocimiento. En el objetivo 2.4, que nos habla sobre el debate de la pedagogía, ciencias de la educación, donde Durkheim se refiere a la pedagogía como una teoría práctica y a la educación, a la ciencia de la educación, nos dice que puede ser considerada como una disciplina científica. Bueno, esto es de lo que trata la unidad número 2 y a continuación les dejo con mi compañera que les va a hablar más a grandes rasgos cada uno de estos puntos. A mí me tocó hablar en esta exposición sobre el tema 2.1, la educación como objeto de estudio de la pedagogía. Nos dice que la educación comienza desde el vientre de nuestra madre, desde la gestación. Sabemos que desde un principio nosotros, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, recibimos ya lo que es educación, en tanto los estímulos que ella nos da, en cuanto a todo lo que nosotros percibimos a partir del vientre de nuestra madre. Desde ahí ya estamos empezando a recibir educación. También nos dice que en los primeros años la educación que recibimos a veces de nuestros maestros o inclusive de nuestros padres puede ser consciente o inconsciente. Nos habla ahí de que pues nosotros, nuestros padres desde pequeños, o sea, nos van educando, nos van enseñando con el ejemplo lo que es la educación. ¿Por qué? Porque un niño sabemos que desde muy pequeño es una esponjita. Entonces, pues todo lo que él ve, todo lo que él observa y todo lo que él percibe de los ejemplos que los padres o los maestros, inclusive desde muy pequeños, para él es educación, para él es una enseñanza de valores, de conocimientos. Entonces desde ahí ya empezamos a tener educación. Nos dice que el proceso educativo tiene una función: transmitir conocimientos. La educación es activa y práctica. ¿Por qué nos dice que es activa y práctica? Activa porque está en constante cambio y sucesos, y práctica porque todo el tiempo el ser humano está en constante pues recibir, ¿no?, educación y todo, ¿no? Por eso es práctica, porque nosotros en cualquier etapa de nuestra vida vamos practicando eso que nosotros vamos recibiendo. También nos dice que la pedagogía tiene como propósito la educación. El propósito de ella es conocerla, analizarla, para así formar el aspecto integral de los seres humanos, en cuanto al aspecto físico, emocional, psicológico. Entonces, esto es lo que abarca la pedagogía.
Nos dice que a través del proceso educativo, para entender cómo se da, el por qué y el para qué de este proceso educativo. La pedagogía orienta al educador en cuanto a las reglas, a los métodos, a la forma de transmitir la educación. Entonces ahí es se podría decir que es la tarea de la pedagogía, ¿no? El poder observar y ver cómo los educadores o los maestros transmiten esa educación y poder ver y orientar en cuanto a métodos y reglas, el hacer ver que ellos transmitan muy bien y que el alumno reciba y tenga una educación integral. Aquí nos dice que forma al ser humano con buenas costumbres y buenos valores. Entonces ese igual es el trabajo de la pedagogía. Nos dice que la pedagogía también está en apoyo, tiene como apoyo algunas ciencias. En cuanto a ellas, algunas nos menciona aquí que es la biología, la psicología y la sociología. Todas ellas están centradas en el ser humano desde su concepción hasta el término de su vida. Tema 2.2, naturaleza y método pedagógico, de Émile Durkheim. Durkheim nos define la educación como la acción ejercida a los niños y niñas por sus padres o maestros. Como nos decía el tema pasado, que la educación puede ser consciente o inconsciente, aquí Durkheim nos dice que también es una educación que es continua, consciente o inconsciente. Aquí la educación nos habla de Durkheim que es la que nos dan nuestros padres, a veces sin que ellos sepan si realmente están haciéndolo bien o no. Entonces, esa es la definición que tenía Durkheim de la educación. Pero nos dice que la pedagogía, por su parte, es de teorías, de métodos y de técnicas para recibir educación, para la meditación de los problemas que se da a veces al educar, ¿no? Entonces, eso es lo que es la pedagogía. Es lo contrario a lo que es la forma a veces de educar de algunas personas, que pues a veces no tienen esas teorías y esos métodos. Entonces ellos creen que pueden hacerlo, pero pues realmente, o sea, la pedagogía te da como la base o la teoría práctica, la teoría, y pues realmente eso es lo que es la pedagogía. Nos dice que Durkheim se hacía una pregunta sobre si realmente la pedagogía era una ciencia, y nos dice que sí, porque la pedagogía pasa por unas pruebas, nos dice, por un proceso de valoración, y pues realmente la pedagogía es pues nos ayuda, no es una ciencia que pues tiene observación, tiene la finalidad de poder ayudarnos a guiar al niño o a la persona, al ser humano, en el educar integral que necesita, ¿no? Nos da las bases y los métodos para poder hacerlo de la mejor manera. Tal vez un niño no tenga algún problema, pero otros sí, ¿no? Entonces pues eso es lo que nos da bases y teorías para poder plantearlo en los diferentes problemas que se nos pueden dar en la educación, ¿no? Nos dice que la naturaleza del método pedagógico se entiende de diversas maneras, y aquí hay algunas de las que nos dice Durkheim. Nos dice que la ciencia es la que comprueba cómo son las cosas. La tarea consiste en buscar la realidad y no en juzgarla. Nos dice que las prácticas educativas son el resultado de la acción ejercida de una generación sobre la generación que le sigue, a fin de adaptar a esta última al ambiente social al que está llamado a vivir.
Pues en esta frase yo entiendo que ahorita como nosotros estamos recibiendo una educación, más adelante nos va a tocar ser esa generación que va a educar, ¿no? Esa generación que va a adaptar a la siguiente a vivirse en un entorno social al que pues realmente está exigiéndose. Y hay una frase que dice aquí que me gustó, que dice: el maestro virtuoso sabe lo necesario sin tener la justificación teórica. Por lo contrario, el pedagogo tiene el respaldo teórico y carece de toda habilidad. Nos dice, le entiendo que pues nos dice que el maestro puede ser alguien que tenga toda la práctica del mundo, pero pues puede carecer de teorías, ¿no? de métodos. Por lo contrario, un pedagogo tiene que saber y tiene que tener esas bases teóricas de la pedagogía para poder guiar, ¿no? La educación. Puede carecer quizás de habilidad, como nos dice, ¿no? Pero tiene que tener ese respaldo de la pedagogía. En esta exposición a mí me tocó abordar el tema 2.3, que es la ciencia de la educación de John Dewey. Nos dice que John Dewey era un pedagogo, un filósofo y psicólogo que era de Estados Unidos. Se crió en una ciudad protestante evangélica. Él tuvo mucha curiosidad de saber de otros sistemas educativos, de otros lugares, de otros países, porque él estaba inconforme con el sistema que a él se le crió. Entonces, él tuvo esa curiosidad y estuvo investigando en cómo eran los sistemas de otro lugar, porque él decía que no se le proporcionaba al ciudadano una educación adecuada para la vida en una sociedad democrática. Entonces él creó un método, y en el método en que él se basaba era el método experimental o de reflexivo. Entonces él lo que buscaba era que el alumno fuera auténtico, que fuera capaz de realizar todas sus habilidades, destrezas, y también, más que nada, que también fuera muy sociable, que pudiera trabajar con otras personas en conjunto, en equipo. Entonces él tuvo ese deseo de crear este método para que el alumno fuera auténtico en todas sus enseñanzas, aprendizaje que él obtuviera. Y en cuanto al maestro, él decía que el maestro no era ser maestro por serlo, sino que fuera capaz de desarrollar el alumno todas sus capacidades, y que no nada más fuera un maestro o un amo, una autoridad dentro del aula de la escuela, sino que le diera al alumno esa confianza para poderlo conocer profundamente. Su método era basado en preparar al niño para una vida futura y darle dominio sobre sí mismo. Esto implica desarrollar sus habilidades, sus capacidades, y el alumno fuera capaz de comprender todos los conocimientos recibidos desde pequeño hasta la edad adulta. En el tema 2.4, que lleva por título el debate de la pedagogía y de la ciencia de la educación, podemos abordar que la pedagogía es la que se encarga de dirigir y de preparar al alumno para que se desarrolle integralmente en una sociedad. La pedagogía construye métodos adecuados, técnicas para la enseñanza del aprendizaje. También nos dice que la pedagogía se aplican a materias en particular, es decir, no se aplican los mismos métodos para todas las disciplinas. En cuanto a la ciencia de la educación, se encarga que son diferentes tipos de disciplinas, y estas también transfieren a la educación. Estas disciplinas pueden ser, por ejemplo, la
filosofía, la psicología, la sociología, la antropología, etcétera. Todas estas ayudan igual a formar en la educación. Entonces podemos notar estas dos disciplinas son muy cercanas y ambas influyen en el aprendizaje del ser humano. La educación es el proceso de aprendizaje de un individuo y la pedagogía es el área de la práctica de estos conocimientos. Se encarga de lograr todos los métodos para que el individuo aprenda de forma más eficiente. La relación de estas dos áreas forman la base sólida de una sociedad. Pasamos a la unidad 3, la pedagogía como comprensión y reflexión. En el objetivo 3.1, el deber de la pedagogía como disciplina deontológica. Se entiende por deontología la disciplina filosófica, que estudia los deberes y el comportamiento ético. Nos dice que esta obliga a educar con valores éticos y morales. Objetivo 3.2, el quehacer de la pedagogía y la aplicación de sus métodos y técnicas. Este nos habla sobre el proceso educativo que está orientado al desarrollo integral del alumno. En el objetivo 3.3, el cómo y el porqué de la pedagogía como disciplina que estudia el fenómeno educativo y sus causas. Este nos dice que se encarga de preparar a la persona para el desarrollo integralmente en la sociedad. Y bueno, les dejo con mi compañera para que les explique más detalladamente sobre cada objetivo que acabo de mencionar. Adelante. A mí me tocó el tema 3.1, el deber de la pedagogía como una disciplina deontológica. Como principal hay que definir qué es la deontología y que dice que es una disciplina filosófica que estudia los deberes y el comportamiento ético y que especialmente en relación con el ejercicio profesional. Esta se vincula con la ética normativa y su principal objetivo de estudio es el deber y las normas morales. A través de estos, a través de los deberes y las normas morales se rigen los que son las profesiones, como los médicos, los pedagogos, los psicólogos. Y entonces, de esta manera, nosotros como pedagogos tenemos que tener en claro que la responsabilidad ante la sociedad es formar ciudadanos que participen en la construcción de su sociedad, ¿verdad? Y la deontología y la pedagogía dice que nos obliga a educar en valores éticos y en este contexto perseguir la educación moral, porque se rigen, ¿verdad?, a través de esto, porque de esta manera, por ejemplo, como un médico, ¿no?, tiene que llevar esas normas morales y esos deberes, y si él no cumple con eso, entonces ahí es donde él incurre, ¿verdad? Y puede también, de esta manera, puede que se le quite su licencia. Y entonces aquí vemos cómo la deontología es indispensable en la pedagogía. Y existen dos tipos de deontología, lo que es la aplicada y lo que es la aplicada y perspectiva. El tema 3.2, el quehacer de la pedagogía y la aplicación de métodos y técnicas. La educación sabemos que es de suma importancia para obtener una buena relación social, ya que es la base fundamental de una estructura social, de manera en que las personas llegan a descubrir las cosas y sobre todo la forma en que se lleva a cabo. La pedagogía se puede clasificar de distintas formas, ya que en ocasión se utiliza para formar al individuo en educación formal, pero también puede ser utilizada para formar al individuo en un contexto social. La pedagogía es sinónimo de método como modo organizada y consciente de prácticas, regularidad implícita y explícita.
de mecanismos de acción, de qué hacer y de cómo hacer. Bueno, a mí me corresponde hablar sobre el tema 3.3 que dice el cómo y el porqué de la pedagogía como disciplina científica que estudia el fenómeno educativo y sus causas. Bueno, aquí es importante simplemente recalcar que la pedagogía se encarga de preparar a la persona para que se desarrolle integralmente en la sociedad, pero en especial asimile sus normas y la convivencia desde el proceso educativo cultural. La pedagogía no solo se encarga de enseñarle al hombre, sino toma en cuenta los procesos y las normas que lleva la persona desde su cultura, ¿sí? Igual nos habla de que la pedagogía es una ciencia por 3 razones importantes, porque es investigadora, es descriptiva y es experimental, ¿sí? Es investigadora porque formula y confronta sus propias teorías, es descriptiva porque a causa de la observación y la experimentación, ella va haciendo cambios que se desarrollan a nivel social, ¿sí? Es experimental porque interpreta los fenómenos de la realidad y estudia, formula y genera nuevas tendencias pedagógicas, ¿sí? También nos dice de que en la pedagogía como ciencia es descriptiva, porque toma la observación como primer eje del conocimiento, ¿sí? La pedagogía también es experimental porque la vemos que no se queda con un solo pensamiento, ella indaga, ella investiga y sobre todo toma en cuenta las costumbres de una sociedad, toma en cuenta las culturas y sobre ello se basa el aprendizaje que las personas pueden tener, ¿sí? Por ejemplo, la pedagogía en la cuestión de que es investigadora, la pedagogía siempre toma en cuenta y sabe que la manera en la que le enseñó al individuo en años anteriores no va a ser la misma que le va a servir a las personas para aprender en la actualidad. ¿Por qué? Porque las personas van cambiando, las personas son cambiantes, ¿sí? Desde la manera en que pensamos ayer a la manera en que estamos pensando hoy. Entonces, eso lo toma mucho en cuenta la pedagogía para que pueda formular. Buenas tardes, mi nombre es Flor Carmen Paz Montero. Daré los ejemplos de los temas 3.1, 3.2 y 3.3. El tema 3.1, por ejemplo, ¿qué es la deontología pedagógica? Puede ser la ética profesional o moral. Profesional, por ejemplo, sobre la ética profesional son competencias profesionales y manejo responsable de la información, y sobre la moral profesional son secreto profesional, respeto entre colegas y responsabilidad social. Se suele definir como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales. También es lo que la pulcritud y refinamiento académico la ha bautizado con el nombre de deontología o deontología profesional. Ejemplo del tema 3.2. Métodos de la pedagogía. Hay 3 clases, los cuales son elemental, causal y lógico. Elemental descompone un fenómeno en los fenómenos dispersos que lo integran. En la causal, disposición de un fenómeno en sus partes instituyentes, aludiendo a las relaciones, causas y efectos. Y lógico, examina los hechos complejos respecto a su fundamento y consecuencia. Tema 3.3. ¿Por qué la pedagogía es la ciencia de la educación? La pedagogía es como disciplina
es decir, es capaz de establecer diversos métodos que posibilitan el análisis y su epistemología está relacionada con el arte o ciencia, por ejemplo, de enseñar, es decir, mantiene relación entre lo instructivo y lo educativo. Gracias.